Bien, a partir del sábado 15 de enero, ¿no?, la consulta previa se podrá aplicar también a servicios públicos como carreteras, líneas de transmisión eléctrica, hidrovías, entre otros, ¿no? Esto es, ha aparecido en el diario oficial El Peruano, ¿no? Esta sentencia AP 29126-2018, ¿no?, que fue un proceso pues impulsado por las organizaciones indígenas como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP. Jorge Pérez Rubio es su dirigente y le damos las buenas noches. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenas noches, Enrique. Muchas gracias por este espacio y estamos a la orden. ¿Cuáles son las consecuencias ya de la aplicación firme de esta sentencia? Usted ha señalado que deben trabajar con el Ministerio de Cultura para establecer una hoja de ruta sobre el cómo, cuál sería el camino, ¿no?, para implementar esta sentencia. ¿Qué es lo que ustedes proponen? Porque entiendo incluso que tiene posibilidades retroactivas, incluso iría a 10 años atrás, digamos, ya con proyectos que hayan podido ser lesivos, en estos casos para las comunidades indígenas. ¿Qué es lo que proponen? Bueno, es un fallo histórico, ¿no?, de parte de la Corte Superior de Lima, a través de una sentencia de acción popular en donde da la razón a los pueblos indígenas. Nosotros siempre le hemos dicho al Estado de que las carreteras, las hidrovías, la línea de transmisión, ¿no?, incluso las medidas legislativas que afectarían fuertemente la vida de los pueblos indígenas en la Amazonía deberían ser consultadas y siempre hemos sido negados. Entonces, a partir de la sentencia popular del 15 último, el Ministerio de Cultura, que es el ente rector, ¿no?, de la ley de consulta previa, tiene que abrir esas posibilidades aquí a fin de que se puedan consultar estos megaproyectos que pudieran impactar fuertemente, sobre todo, la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas que provienen del bosque. Entonces, es una sentencia histórica que nosotros aplaudimos. Ahora tenemos que llevarlo adelante de la mano con el Ministerio de Cultura a fin de que se pueda concretar. Y hay que tener en cuenta de que en los últimos 10 años las carreteras, los proyectos de carretera en la Amazonía peruana se han vuelto muy latentes, ¿no? Sin consulta alguna, sin medir los impactos sociales, culturales, sobre la vida y los derechos de los pueblos, teniendo en cuenta que cierne sobre la Amazonía el narcotráfico, el tráfico de tierra, minería ilegal, la trata de personas, entre otros. Entonces, esta sentencia es histórica, nosotros aplaudimos, ¿no?, y exhortamos al Ministerio de Cultura y al Estado, o sea, básicamente al Ministerio de Transporte y entre otros, a que actúen respetando la norma. Entiendo yo, además establecen varios protocolos, ¿no?, varios estándares que hay que aplicar, me parece que son 14. ¿Cuál va a ser el procedimiento, a grosso modo, al que se va a tener que someter a este tipo de proyectos a la hora de tratar de pedirle la opinión a las comunidades? Bien, nosotros las comunidades tenemos muy claro de que toda medida legislativa, ¿no?, y todo proyecto que pudiera afectar a los pueblos indígenas tiene que entrar a un proceso de consulta, ¿no?, y sobre todo tiene que recibir el consentimiento de los pueblos indígenas. Ahora, aquí hay que tener muy claro también, muchas veces se ha satanizado, ¿no?, el petitorio de los pueblos indígenas de un proceso de consulta sobre proyectos de gran envergadura, y nos han dicho de que somos negacionistas al desarrollo, ¿no?, y no va por ese lado. O sea, va por el lado de garantizar la vida de los pueblos, que no estamos en la condición de las personas que viven en la ciudad, sino que la población indígena depende directamente del bosque y que pudiera verse afectado por los proyectos de gran envergadura. Y asimismo, ¿no?, se tiene que hacer estudios muy minuciosos, ¿no?, a fin de que se puedan respetar los estándares culturales, sociales, ambientales, incluso de derechos, ¿no?, relacionado básicamente a la subsistencia de los pueblos. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es implementar cuáles van a ser los pasos, ¿no?, y para eso pues vamos a tener que sostener varias reuniones, ¿no?, enmarcados en una hoja de ruta. Perfecto. ¿Cuáles, si es que, proyectos de los últimos 10 años que usted destaque
que debieron pasar por consulta previa y no lo hicieron y ahora se lamentan las consecuencias? Bueno, en la Amazonía peruana, en Loreto, por ejemplo, se ha llevado adelante la hidrovía amazónica. Y la hidrovía, el proyecto de hidrovía amazónica se ha estado llevando sin un proceso de consulta. Se ha tenido que judicializar, ¿no?, para que el Ministerio de Transporte pueda llevar adelante, ¿no?, el proceso de consulta, teniendo en cuenta, ¿no?, que hidrovía amazónica afectaría gravemente los ríos, ¿no?, de cuyos recursos, ¿no?, depende la seguridad alimentaria de muchos pueblos que viven, ¿no?, en los ríos Marañón, Amazonas, Ucayali. También el otro proyecto que no entró al proceso de consulta es la línea de transmisión Moyobamba-Iquitos, ¿no? Entonces, el mayor problema de esto es que no iba a beneficiar a los pueblos indígenas que viven en esa zona por donde pasaría, ¿no?, o por donde estaba planeado pasar la línea de transmisión, y sobre todo iban a aperturar bosques vírgenes. Entonces, estos son los proyectos que no entraron al proceso de consulta, y si entraron después, forzado por una sentencia judicial. Entonces, eso dejó entender de que el Estado peruano no ha estado en la línea de recibir de los pueblos indígenas el consentimiento, ¿no?, previo informado, teniendo en cuenta de que es altamente frágil el bosque, relacionado básicamente con la seguridad alimentaria. Muy bien. Ahora, hacia adelante, ¿cuáles son los proyectos, por ejemplo, que más le preocupa? Bueno, aquí lo que tiene que entrar en consulta son los proyectos básicamente relacionados con la carretera. Como todo el mundo sabe que en Iquitos se ha construido el puente Nanay, que para fines turísticos, ¿no?, y para fines de generar trabajo y conectividad está bien, pero ese puente va a conectar la carretera, ¿no?, hacia la frontera con Colombia, ¿no? Entonces, ese proceso no está tomado en cuenta, ¿no?, en la consulta previa, ¿no? Y en este momento los traficantes de tierra se han adelantado con la finalidad de que en el futuro puedan vender los terrenos, ¿no?, a precios muy elevados. Esas consecuencias no lo han medido hasta ahora. Entonces nosotros invocamos al Ministerio de Transporte, a partir de esta norma, no se puede implementar todos los procesos, no solamente para salvaguardar la vida de los pueblos indígenas, sino salvaguardar la vida de la sociedad, ¿no?, que pudiera verse afectado, como la carretera interoceánica sur, ¿no?, que pensábamos que va a generar desarrollo, ¿no?, en el vínculo comercial entre Brasil y el departamento ¿no?, en Puerto Maldonado, ¿no? Entonces, pero todo ha sido al contrario. Entonces, hay lecciones muy evidentes que debe permitir a las autoridades a no obviar los procesos que nos pueden ayudar a llevar una conectividad de una manera mucho más responsable. Bien. Apu Jorge Pérez Rubio, presidente de AIDESEP, muchas gracias por venir a comentarnos los alcances de esta, como decimos, histórica sentencia. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Vamos a una pausa y regresamos.